Bajo las ruidosas calles de la Ciudad de México se extiende una vasta red de túneles y estaciones que conforman el metro. Un sistema de transporte que diariamente moviliza a millones de personas. Sin embargo, este subterráneo alberga secretos y relatos que han sido compartidos por generaciones, envolviendo sus pasillos en una aura de misterio y fenómenos inexplicables. Desde su inauguración en 1969, el metro ha sido un escenario de innumerables historias que van desde encuentros con lo sobrenatural hasta leyendas urbanas que desafían la lógica. Por ejemplo, los trabajadores cuentan que en los túneles de la línea 7 habita una rata gigante, un ser monstruoso que, según ellos, se oculta entre las sombras de los pasillos menos transitados. Asimismo, también está el relato de un niño que se aparece en Pino Suárez. Se dice que este pide ayuda a los pasajeros con una voz desgarradora, solo para desaparecer cuando alguien intenta acercarse. Tampoco olvidemos el caso de la mujer de blanco en Barranca del Muerto, una figura espectral que deambula entre las estaciones y, según testigos, lanza un grito escalofriante antes de desvanecerse. Estas historias que han sido compartidas por años hacen de la estación de la Ciudad de México un lugar verdaderamente paranormal, o como dirían por ahí, un vórtice de energía, un lugar donde los planos se cruzan. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de unas cuantas de las leyendas que en lo personal me parecen más interesantes de la Estación de México. Discutiremos cuáles son las posibles teorías tanto escépticas como no escépticas para llegar a alguna especie de respuesta o algo que pueda aclarar más nuestra mente. Aunque, si les soy sincero, creo que esa es una tarea difícil. Cada estación, cada metro y cada lugar, por pequeño que sea, esconde algún tipo de secreto. Y alrededor de tanto misterio, solo podemos llegar a preguntarnos qué es lo que realmente pasa en las profundidades de las estaciones del metro de Ciudad de México. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. El metro de la Ciudad de México es una de las redes de transporte más extensas y concurridas de América Latina. Su construcción empezó en 1967 bajo la dirección del ingeniero Bernardo Quintana Rioja. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró la primera línea, a la cual se llamó la Línea 1. Esta conectaba las estaciones de Zaragoza e Insurgentes. A lo largo de los años, el sistema ha experimentado varias etapas de expansión. La primera fue de 1967 a 1972. Incluyó la construcción de las líneas 1, 2 y 3, sumando así 48 estaciones y 41 kilómetros de vías. Durante las excavaciones se descubrieron restos arqueológicos como un ídolo azteca y los huesos de un mamut que actualmente se exhiben en la estación Talismán. A lo largo de las décadas, el metro ha continuado su crecimiento. En 1983 se inauguró la línea 6, en el 84 la 7 y en el 87 la línea 9. No fue hasta 1991 que se añadió la línea A, la cual extendió el servicio hacia el Estado de México. Después de eso, la línea B se incorporó en 1999 y la más reciente, la línea 12, comenzó operaciones en el 2012, conectando Mixcoac con Tláhuac. Si juntamos todo lo que acabo de decir y lo agregamos, en la actualidad, la estación del metro tiene alrededor de 12 líneas, 195 estaciones y 226 kilómetros de vías. Se estima que transporta alrededor de 4.5 millones de personas al día, lo cual la termina consolidando en el principal método de transporte
de toda Ciudad de México. Asimismo, esta no solo sirve para transporte, con el paso del tiempo también se ha convertido en un lugar donde la cultura se da. Muchas de las estaciones exhiben arte e incluso artefactos de suma importancia para la historia mexicana. Sin duda, un lugar que alberga muchísimo que dar. Para la creación de este video decidí investigar cuáles eran las leyendas que más sonaban cuando alguien se metía a investigar sobre temas paranormales en la estación del metro de Ciudad de México. Unas cuantas de las que encontré son el vampiro de la Barranca del Muerto, que es una especie de figura vampírica que acecha a las personas cuando llegan al final de la línea 7. La niña sin cabeza de la terminal aérea, que es una especie de niña que se aparece cerca de vías y cuando vas a acercártele te das cuenta de que no tiene cabeza. Las almas de los panteones. Se dice que existen muchos panteones que rodean el metro de la Ciudad de México y que muchas almas en pena que no tienen a dónde ir acuden a este lugar. La mujer sonriente, la cual es una mujer que aborda los vagones del metro y sonríe de una manera muy extraña y tenebrosa a la gente que la encuentra. El vagón de la muerte, porque cuando la gente se sube, ya no vuelve. La rata gigante de los túneles. Es mi leyenda favorita y simplemente trata de una rata de tamaño descomunal que se dice que habita por las estaciones menos concurridas de la Ciudad de México. El túnel secreto de Tacubaya. Este es simplemente un rumor que se tiene de que existen túneles secretos por esta área. La Llorona en el metro. Así es, hasta la mismísima Llorona ha sido captada una que otra vez alrededor del metro. Y el hombre rata de Viveros. Se dice que hay un hombre mitad rata, mitad humano que vive en la estación del metro y deambula perdido por los túneles. Estas son solo unas cuantas de las decenas de leyendas que existen alrededor de la estación del metro. El día de hoy les traigo 5, las cuales discutiremos más a fondo, tanto su historia como cuáles podrían ser los causantes de estas. Vayamos a eso. Empecemos con la leyenda del vampiro de Barranca del Muerto. Barranca del Muerto es conocida no solo por su intimidante nombre, sino también por los relatos de un supuesto vampiro que acecha en sus túneles. Los testimonios describen a un ser de piel pálida, ojos amarillos y orejas puntiagudas que deambula en los túneles y pasillos de la estación, especialmente de noche. Este ser, que parece moverse más rápido de lo humanamente posible, se manifiesta con mayor frecuencia cuando las estaciones están desiertas. Según la versión más conocida de la leyenda, un hombre viajaba tarde por la noche y, cansado, después de un largo día, se quedó dormido en el vagón. Al despertar, se encontró en un tren vacío que había llegado a su última parada, Barranca del Muerto. Cuando él salió, notó que la estación estaba desierta y los pasillos se veían largos y oscuros. Mientras caminaba hacia la salida, sintió que alguien lo seguía. Al darse la vuelta, vio a una figura humanoide con ojos amarillos y orejas puntiagudas. La criatura se movía rápido, casi flotando, y parecía observarlo con hambre. En su intento por escapar, el hombre comenzó a correr, pero la criatura parecía siempre estar a su lado, sin esfuerzo. Finalmente, logró salir a la superficie y, temblando, juró nunca volver a viajar en la línea 7 de noche. Aunque no hay pruebas de un vampiro literal vagando por la estación de Barranca del Muerto, muchos trabajadores sí han reportado extraños sucesos cuando trabajan en esta área. Uno de ellos asegura que cuando ya no hay nadie más en el metro, se pueden escuchar murmuros y susurros de gente que no está ahí. El nombre Barranca del Muerto se le da a esta estación, ya que era una conocida barranca que servía tanto a delincuentes como a revolucionarios para mantenerse escondidos. Hay incluso algunos cuantos testimonios que afirman que en este lugar se enterraron muchísimos cuerpos de la Revolución Mexicana, lo cual podría explicar un poco de la oscura energía que este lugar dicen que emana. En lo personal no creo tanto en los vampiros, o mínimo no se me ha probado de alguna manera que estos son reales. Si me preguntan qué es lo que pasa ahí,
Yo creo que esto es un caso de energía residual. Para los que no sepan, las energías residuales son fenómenos naturales en los cuales se graba una especie de evento en el entorno físico, como si el lugar fuera una especie de memoria espiritual. Hay personas que incluso les llaman un eco del pasado. Si los rumores que se esparcen de Barranca del Muerto son reales y hay cuerpos que pertenecieron a la Revolución Mexicana enterrados por ahí, asimismo, si también era un lugar en donde muchos soldados revolucionarios se escondían, no suena descabellada la teoría de que ese miedo se haya juntado con la energía negativa de soldados que sí murieron en la Revolución Mexicana y se haya formado una especie de eco, una energía que tomó forma del miedo y desesperación de los soldados y ahora se alimenta de hacer a los demás sentir ese miedo y desesperación. Es mínimo la teoría que yo tengo, pero los invito a que ustedes me compartan la suya. A continuación, hablaremos de una mujer sonriente. Los relatos describen a una mujer de aspecto normal, con cabello lacio y vestimenta sencilla que aborda los vagones en las líneas 1 y 2. Su comportamiento comienza a volverse inquietante cuando fija su mirada en un pasajero y empieza a sonreír de una manera exagerada. En algunos casos, su sonrisa se deforma hasta parecer físicamente imposible. Cuando los pasajeros intentan confrontarla o bajarse del vagón, la mujer desaparece. Esta leyenda es bastante corta y como tal difícil de explicar. Incluso yo, que tengo un poco de experiencia en todo este tipo de mundo, batallo en encontrar algo que pueda explicar lo que pasa en esta historia. Si tuviera que explicarlo de alguna manera, probablemente pasaría a algo que no suene tan racional. Lo siento, es lo mejor que tengo. En lo personal, creo que podría ser alguna especie de doppelganger o de cambión. ¿Qué son estas cosas? En el folclore europeo, los cambiones son hijos de un demonio y un humano. A menudo se describen como seres con apariencia humana perturbadora, aunque suelen parecer normales al principio. Pequeños detalles como sonrisas desproporcionadas o movimientos extraños los delatan como algo no humano. Asimismo, un doppelganger es un doble fantasmal o espiritual de una persona viva y se asocia con malos augurios. En algunos relatos, los doppelgangers adoptan expresiones faciales extrañas como sonrisas inquietantes para sembrar desconfianza o miedo en quienes los ven. Me recuerda incluso bastante a las series como Mandela Catalog, en la cual se tocan temas como humanos con expresiones desproporcionales o incluso aterrorizantes. Si alguno de ustedes tiene una teoría mejor para la leyenda de la mujer sonriente, me gustaría escucharla. Hablemos ahora de el vagón de la muerte. Según los relatos, este vagón aparece durante las últimas horas de la noche. Es un vagón aparentemente común, pero se distingue porque siempre está vacío. Incluso en momentos en los que las estaciones suelen estar llenas de personas. Los pasajeros que deciden abordar este vagón aseguran experimentar sensaciones extrañas, como un frío intenso, un ambiente denso y una sensación de estar siendo observados. Algunos incluso reportan escuchar murmullos o voces que parecen venir de los mismos asientos. El aspecto más inquietante de esta leyenda es que se dice que quienes entran al vagón muchas veces no vuelven a ser vistos. En algunos casos, se dice que los pasajeros aparecen días después en lugares inesperados, desorientados y sin recordar cómo llegaron ahí. Con el tiempo se dice que recuerdan una fracción de lo ocurrido dentro del vagón y es por eso que hemos podido conseguir un poco de los detalles que pasa dentro de este. Pero por otro lado, los menos afortunados simplemente desaparecen sin dejar rastro. Otra de las leyendas más enigmáticas de Ciudad de México y una de las que más me interesan, porque no estamos hablando de una especie de lugar o una especie de entidad, sino de un objeto, más específicamente de un vagón del metro. Si me preguntaran qué es lo que podría estar sucediendo dentro de este, podría tratar de explicarlo con que este vagón es una especie de portal dimensional,
un punto de cruce entre nuestro plano y otro. Esto podría llegar a explicar por qué algunos cuantos de los testigos dicen que cuando se meten terminan apareciendo en lugares distintos, sin recolección de cómo es que llegaron ahí. Fuera de eso, no tengo nada más que pueda intentar explicar lo que sucede dentro del vagón de la muerte. Hablemos un poco sobre las fallas en la realidad. Relatos de personas que utilizaron el metro describen situaciones inexplicables como pasajeros que afirman haber abordado un tren en una estación conocida y al bajar encontrar que están en una estación completamente distinta sin haber hecho un transbordo. Otras veces se menciona haber visto personas conocidas que no deberían de estar en el metro o incluso experimentan saltos de tiempo donde se siente que un viaje de minutos duró horas o al revés. Un viaje que normalmente es de 1 u 2 horas se completa en 10 o 15 minutos. Un caso famoso que involucró a un usuario del metro asegura haber abordado el último vagón de un tren en dirección a Tasqueña. Sin embargo, al llegar al final de la línea, descubrió que estaba en otra estación. Pero lo raro aquí es que esta estación no formaba parte de la red oficial del metro. Desorientado, intentó regresarse por donde vino, pero el vagón desapareció frente a sus ojos. Creo que esta es una de las leyendas que más se vinculan con la pasada, el vagón de la muerte, ya que una vez más refuerza la idea de que la estación del metro de Ciudad de México es una especie de portal entre dimensiones, un lugar perdido entre los dos planos, el cual puede llegar a facilitarnos la transición entre estos. Se cree que la estación del metro se pudo haber convertido en esto por varias razones. Número 1, lo cerca que está de panteones y las múltiples historias de personas que han sido enterradas dentro de este. Otra teoría es que al tantas personas pasar día tras día, es un lugar que se ha llenado de energía. Sumando esto a la cantidad enorme de personas que creen en estas leyendas, existe suficiente energía para crear una especie de egregor muy grande, uno con el poder de hacer realidad todas y cada una de las leyendas de las que estamos hablando el día de hoy. La tercera teoría, y una de la cual no soy tan fan, es que simplemente la estación del metro de Ciudad de México es un lugar donde los glitches en la realidad se ven más seguido. ¿Qué es un glitch en la realidad? Fallas en la Matrix o en los distintos multiversos, pero yo no estoy muy convencido de esa teoría. Por último, hablaremos de la niña sin cabeza de la terminal aérea. La leyenda de la niña sin cabeza es una que tiene varias versiones. Algunos testimonios aseguran que la niña se aparece específicamente en el último vagón del tren durante las últimas horas de operación. Cuando los pasajeros notan su presencia, ella parece estar jugando sola o mirando a través de las ventanas, pero siempre con movimientos extraños. En estas versiones, cuando los pasajeros intentan interactuar con ella, la niña voltea hacia ellos y revela un detalle extremadamente escalofriante. No tiene cabeza. Se dice que la niña podría ser el espíritu de una menor que murió trágicamente en los alrededores de la estación o incluso en el metro mismo. Según una de las versiones más populares de la leyenda, la niña viajaba con su familia cuando, debido a un descuido, cayó en las vías y perdió la vida. Su espíritu, incapaz de encontrar descanso, quedó atrapado en este lugar. Algunos pasajeros aseguran que la niña interactúa con ellos directamente, pidiendo ayuda para atarse las agujetas. Al agacharse, los testigos afirman que sienten un frío intenso antes de descubrir la falta de su cabeza. Trabajadores nocturnos han reportado escuchar risas infantiles en los pasillos vacíos o incluso ruidos de algo pequeño corriendo por las vías, el cual usualmente siempre se asocia a esta leyenda.
Una de las explicaciones que más siento que pueden embonar con lo que sucede en esta leyenda se explica con las creencias mexicas. En la tradición espiritual mexica se dice que los espíritus de los niños son usualmente puros e inofensivos, a excepción de cuando alguno de estos muere de una manera violenta y oscura. Si esto ocurre, se dice que pueden quedar atrapados en una especie de ciclo de sufrimiento y dolor. Si las leyendas son verdades y verdaderamente esta niña murió en las vías del tren, muy probablemente su muerte fue extremadamente dolorosa. No podemos verdaderamente llegar a saber si ella murió instantáneamente cuando el tren la arrolló o si su muerte fue lenta y agonizante. Si esta segunda opción es la correcta, explicaría por qué su espíritu sigue hasta el día de hoy tratando de encontrar ayuda en la estación del metro. Pero supongo que es una respuesta que nunca sabremos. El metro de la Ciudad de México no es solo un sistema de transporte. Es un lugar donde millones de vidas cruzan caminos todos los días. Las leyendas que envuelven este lugar, desde vampiros y ratas gigantes, hasta fantasmas y portales dimensionales, nos muestran que el metro es mucho más que concreto y metal. Es un espacio lleno de energía, emociones y más que nada, misterio. Desde un aspecto escéptico, todas las leyendas se pueden explicar por múltiples razones, desde histeria colectiva hasta que el metro es un lugar que muchas veces puede resultar ser escalofriante, lo cual le da una gran atmósfera para la creación de leyendas. Asimismo, se dice que una de las tendencias del cerebro humano es buscar patrones en lugares oscuros o ambiguos como sombras. Si sumamos esto a todos los túneles oscuros y ruidos extraños que pueden suceder en el metro, es normal que el cerebro trate de encontrar una respuesta, aunque ésta sea una espiritual y sobrenatural. Otra teoría puede ser el estrés y cansancio de la mayoría de los pasajeros que usualmente abordan en la noche cuando ya se van a sus casas después de su jornada laboral. Desde sueños muy lúcidos hasta experiencias que tienen alguna especie de explicación lógica. Una persona en pánico puede simplemente perder el control de sus emociones y pensamientos y crear algo que le haga razonar de mejor manera. Sin embargo, tampoco podemos decir que nada de lo que ocurre en la estación del metro es explicable. Hay decenas de cosas que ni siquiera los mismos trabajadores que se encargan de mantenerla día tras día pueden explicar. Ya sea que creas en lo sobrenatural o te adhieras más a las explicaciones terrenales y escépticas, lo cierto es que nadie puede negar el impacto que la estación del metro ha tenido en la cultura de Ciudad de México. Todas las leyendas que se han originado a través de él sirven para mantener vivo su legado. Quizás la mayoría de las leyendas de las que se hablan en la estación del metro no son totalmente reales, pero eso no significa que alguna de ellas sí lo sea. Y es por eso que los invito a que, aunque algunos de ustedes no crean, tengan mente y corazón abiertos a la probable posibilidad de que sí haya algo paranormal pasando en la estación del metro de Ciudad de México. Con eso termina el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si es así, no olviden de dejar un comentario, un like y suscribirse si no lo han hecho. La meta de este año es llegar a tal vez 200,000 suscriptores y si lo logramos seré muy feliz. Asimismo, les recuerdo que tengo otros dos canales por si no se han aburrido de mi voz. Uno es de chismes y actividades con ustedes, mis seguidores, ese es Pato RMZ. Y el segundo es uno exclusivamente de videojuegos de terror, ese es Patos Games. Asimismo, les recuerdo que hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si están interesados en platicar mejor conmigo, convertirse en verdaderamente gente que consideren mis amigos o simplemente formar parte de mi comunidad, están más que invitados. Todos los links los pueden encontrar abajo en la caja de descripción. Ahora sí me despido, no sin antes agradecerles nuevamente por haber llegado al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.